¿Qué pasa, electrónicos? ¿Cómo están? Hoy les vengo a hacer un video pues bastante interesante. Yo creo que es un tema que no se suele hablar o que no se suele explicar del todo. Hoy les quiero explicar o enseñar cómo leer una hoja de datos, ya sea en este caso de un componente en específico. Más adelante voy a traer otros videos de cómo leer diagramas también que vienen en hojas de datos para poder entenderlos y poder reparar a base de un diagrama o de una hoja de datos que podemos encontrar por internet. El día de hoy les voy a enseñar cómo realizar una fuente regulable con este componente que es el LM2596. Entonces, si quieren aprender a hacer esta fuente y aprender a leer esta hoja de datos, quédate en el video y comenzamos. Bien, como dije anteriormente, hoy les voy a enseñar cómo hacer una fuente regulable, tanto en voltaje como en corriente. El componente principal que vamos a utilizar para regular el voltaje va a ser el LM2596, que trabaja internamente a 150 kHz y soporta 3 amperios. Es un step down, lo que hace es bajar el voltaje, ya que este va a ser un regulador. Ocupamos una fuente externa para que este regulador pueda bajar el voltaje. De este mismo modelo podemos encontrar de 3.3, de 5 voltios y de 12 voltios. Pero para esta ocasión, para hacer esa fuente regulable, vamos a utilizar el que es para ajustar, la versión de ajustable, que va desde 1.2 voltios hasta 37 voltios. Dice que salida, como lo mencioné anteriormente, tiene una salida de 3 amperios y la entrada de voltaje puede ser de 40 voltios. Más abajo podemos ver otras características que tiene y más detalladas. Cuando procedemos a buscar una hoja de datos de un componente, pues va a ser para diferentes motivos, ya sea porque vamos a armar un circuito o vamos a reparar alguna placa que tiene ese componente en específico. En este caso yo pues les voy a enseñar cómo hacer esta fuente. Aquí en esta hoja de datos podemos encontrar diferentes descripciones y también diferentes usos que se le pueden dar al componente. Como en este caso, pues es nada más es un regulador de 12 voltios a pasarlo a 5 voltios. No vamos a poderlo regular, ya que este es el que viene específicamente para 5 voltios. Si seguimos bajando, vamos a encontrar muchos datos que, bueno, no es totalmente necesario poder leer todo para poder tener en cuenta cómo es que funciona. Si vamos a hacer una fuente, pues básicamente lo que vamos a utilizar es saber cuáles son las patillas. Si la 5 es la de encendido y apagado, el feedback, el ground, el output y el voltaje de entrada. Eso es más que todo lo que vamos a necesitar para poder hacer el circuito que queremos. Luego otra parte más importante también es saber los voltajes de entrada máximos. En este caso tenemos que el voltaje máximo de entrada es de unos 45 voltios. Más de esto, pues tomamos el riesgo de que el componente se vaya a dañar. Aquí tenemos otro montón de datos que, bueno, ya aquí va a depender también como depende de lo que cada uno quiera realizar. Si se quiere enfocar más en realizar un circuito ya más específico, depende de lo que vaya a necesitar, entonces pues va a necesitar ese tipo de datos. Pero para la fuente que vamos a hacer hoy, pues nada más necesitamos el voltaje de entrada máximo, cuáles son sus patillas y también el diagrama para poder hacer el circuito en sí. También otro dato que también me parece bastante importante es saber que este componente cuenta con una seguridad de electrostática, ya que podemos dañar el componente al tocarlo. Este resiste a cerca de unos 2000 voltios, entonces son cosas que debemos de tener en cuenta. Teniendo la protección de electrostática, debemos de tener cuidado y descargarnos antes de tocar ciertos componentes o ciertas placas para evitar daños. Por aquí podemos encontrar otras características, pero vamos a ir bajando hasta encontrar lo que nosotros vamos a necesitar en este momento. Por aquí podemos encontrar diferentes usos que se le dan con el mismo componente, solamente que se le agregan otros componentes para que vamos a obtener un resultado diferente. En este caso tenemos un regulador inverso, que lo que quiere decir es que tenemos un voltaje de entrada positivo y nos saca un voltaje de salida en negativo, como aquí podemos ver.
5 voltios negativos. Y todo usando el mismo componente. Si seguimos bajando aquí, vamos a encontrar el diagrama que vamos a necesitar. En este momento vamos a hacer una fuente regulable en su salida. Entonces vamos a necesitar el mismo componente, pero con componentes extras, como lo que es un divisor resistivo que va en el medio al feedback para poder regular la salida. Voy a explicar un poco de cómo es que funciona el circuito y para qué están los componentes que vienen aquí. Bueno, por este lado tenemos la entrada, que es la entrada de voltaje, que ponemos aquí, que no está regulada. Aquí podemos tener 40 voltios. Entonces tenemos un capacitor para que ese voltaje vaya estable, entrando al componente. Tenemos la patilla de tierra, la patilla de encendido y apagado, que aquí podemos colocarle un apagador y así apagamos directamente el componente. Ya no apagaremos la salida, sino apagaremos directamente el componente. Tenemos por aquí el feedback, que es lo que hace es que vayamos a tener un voltaje entre la resistencia 1 y resistencia 2, que resistencia 1 va hacia el negativo y la otra patilla de resistencia 2 va hacia la salida. Y en el centro se genera un voltaje y ese voltaje es el que le va a dar el voltaje de referencia para que el ajuste sea el correcto, el que vayamos a necesitar. Tenemos por aquí un capacitor, que es para que sea para evitar ruidos y otros tipos de cosas. Tenemos por aquí un diodo Schottky junto con esta bobina que tenemos por aquí. Ya que este componente trabaja a 150 kHz, debemos de poner una bobina para que esa frecuencia no salga y no se vaya a meter en la carga. Con carga me refiero a las cosas que vamos a conectar en esa fuente. Entonces, entre la bobina y el diodo va a ser esa función. Entonces aquí tenemos también un capacitor, que es el capacitor de salida, que este capacitor se recomienda por lo general que por cada amperio que vayamos a utilizar de la fuente vayan 1000 microfaradios. Por ejemplo, si vamos a hacer una fuente que solamente vaya a consumir 1 amperio, entonces con 1000 microfaradios vamos a ir bastante bien. En este caso son 3 amperios, entonces podemos colocarle unos 3000 microfaradios de capacitor. Podemos ponerle un poquito menos, no pasa mucho, pero pues es lo que por lo general se recomienda. Por aquí abajo podemos encontrar también unas fórmulas. El circuito ya está hecho, pero hay cosas que debemos de medir o de sacar ciertos datos muy específicos de cada uno, porque pues no todos vamos a utilizar los mismos componentes. Y creo que también esa parte es muy importante que ustedes lo puedan ver, porque siempre cuando vamos comenzando en la electrónica solemos buscar videos o imágenes en internet y pues no siempre se hacen igual. Cada uno lo hace con los componentes que tiene o muchas veces no tenemos los componentes que vemos en internet. Ahí es donde entra lo bueno de saber leer y entender una hoja de datos, porque aquí podemos encontrar el voltaje de salida teniendo en cuenta el voltaje de referencia y teniendo la resistencia 1 y la resistencia 2. Teniendo en cuenta aquí, en este caso, la resistencia 1 es de 1 kilo ohm y la resistencia 2, pues aquí sería como un potenciómetro. Vamos a ponerle, no sé, un potenciómetro de 10K, o si tenemos un potenciómetro de, no sé, de 200K, porque no tenemos otro más, entonces podemos irlo manipulando aquí y jugando con estas dos resistencias para poder tener el voltaje que necesitamos. Para poder sacar la resistencia 2 también nos da una fórmula que es voltaje de salida entre voltaje de referencia menos 1, y aquí la resistencia 1, que esta resistencia pues va a ser una resistencia fija. Entonces ya podemos aquí también sacar cuál resistencia o cuál potenciómetro nos funciona correctamente para el voltaje que vayamos a necesitar. Por aquí también encontramos otras características que también nos dicen que son importantes. Dice que la resistencia 1 debería de ser aproximadamente de 1 kilo ohm usando una resistencia de 1%. En este caso se refiere a 1% de tolerancia. Otras características que también debemos de tener mucho en cuenta, como por ejemplo que aquí que nos dice que el diodo de 1, que es el diodo Schottky, tiene que ser de 5 amperios y tiene que ser de 40 voltios. También tenemos aquí que el L1, que sería la bobina, pues tendría que ser una de 68 microhenrios, pero pues también podemos colocar una de 33 microhenrios. Muchas veces cuando buscamos ese tipo de
de circuitos en una hoja de datos, vamos a encontrar muchas características que van a sonar muy técnicas y puede que tal vez de un poco de miedo o de pereza ir a hacer todos estos tipos de valores. Muchas veces es más fácil poder buscarlo en internet, alguien que ya lo hizo, pero pues yo creo que es bastante importante, ya que nos vamos a dedicar a la electrónica, entender por lo menos cómo fue que sacaron estos circuitos para poder hacer modificaciones sin necesidad de estar viendo tal vez algún video. Siempre es importante también tener referencias de otros videos, pero pues yo creo que también es importante tener en cuenta esos factores. Ese componente yo ya lo he utilizado y pues es bastante eficiente, ya que la regulación la hace por medio de frecuencia, 150 kHz, trabaja internamente. Entonces esto lo hace que sea más eficiente al momento de sacar el voltaje y también eficiente en varias cosas, ya que se calienta un poco menos que otros reguladores que se suelen encontrar que necesitan menos componentes. Uno que es bastante conocido, como es este, que es el LM317, que es un regulador pues bastante normal de conseguir. Este no resiste mucha corriente, 1.5 amperios, más o menos anda en el mismo rango de salida de voltaje. Ocupa menos componentes y es más sencillo de hacer, pero también ese sí calienta un poco más y también no tiene mucha corriente que pueda resistir. Para que podamos resistir más corriente, debemos hacerle ciertas modificaciones. Y también de este lado también podemos encontrar un diagrama que podemos reutilizar, pero pues también es importante saber entender para qué es cada componente y qué pasa si no se lo colocamos. Entonces aquí, después de que ya vimos esto, cómo funciona este regulador ajustable, aquí me traje la imagen que acabamos de ver, que es el mismo circuito de la fuente regulable. Aquí tenemos la carga. Recordemos que cuando dice carga es lo que vamos a conectar a la fuente para que pueda alimentarse, ya sea un LED, un motor o diferentes cosas. Que aquí en el frente es el voltaje que no está regulado. Podemos tener, no sé, por ejemplo, unos 40 voltios. Pero aquí en la salida podemos tener unos 12 voltios. Aquí estamos regulando nada más lo que es el voltaje. Entonces, si quitamos esto de aquí, este de aquí es el negativo y este de aquí es el positivo. Si sacamos el positivo, por aquí tengo otro circuito que es el que va a hacer la regulación de la corriente. Aquí ya tenemos 12 voltios porque ya lo regulamos con este componente. Entonces el positivo de este circuito que acabamos de hacer va a ir directamente hacia la carga, que en este caso tengo aquí, que eso es un motor. Es un motor DC que funciona a 12 voltios. Entonces, como este negativo lo tenemos aquí, para que esto pueda funcionar, este negativo lo vamos a tener que unir también al negativo de este otro circuito que tenemos por aquí, que es el circuito que mostré la vez pasada en un video anterior, que era el PWM. Ese es el PWM, los negativos de ambos circuitos, tanto el que alimenta el PWM como el que alimenta también lo que va haciendo la fuente, ya que los negativos siempre van a tener que ir unidos. Entonces, al hacer esto así, vamos a regular el voltaje aquí y la corriente la vamos a regular con este MOSFET. Y aquí con este potenciómetro vamos a ir regulando el PWM, que recordemos que el PWM era este, y que dependiendo de qué tan grande sea esta parte de aquí arriba, va a ser el tiempo que va a estar funcionando. Y si tenemos esa parte aquí que es más grande y este aquí más pequeño, pues va a ir disminuyendo de su velocidad. Entonces aquí podemos regular lo que es la corriente y el voltaje con este otro, porque aquí vamos a tener un potenciómetro. Entonces vamos a poder manipularlo y poder regular a nuestro antojo el voltaje que queremos. Y aquí va a caer el voltaje positivo y el negativo
va a salir por aquí. Y como todos los negativos están unidos, entonces el negativo se va a devolver a la misma fuente. Y de esta forma vamos a tener una fuente regulable tanto en voltaje como en corriente. Yo ya la he utilizado y es bastante eficiente. Entonces, si ustedes quieren probarla, pueden hacerlo y así experimentan cómo es que funciona el PWM de una vez y también experimentan este componente. Aquí también pueden utilizar otro componente, otro circuito que sea también regulable, como el que mencioné anteriormente, que era el LM317. También lo pueden hacer. No necesariamente tiene que ser este mismo componente y este mismo circuito. En este caso yo lo utilicé porque también me pareció muy eficiente y la forma en la que trabaja. Entonces pues lo traje con este. Pero realmente no interesa mucho que el circuito sea el que esté aquí. Mientras esté regulado, podemos hacer eso. Y ya que el PWM es bastante eficiente para poder regular las cargas, como su motor, LEDs y todo lo demás. Entonces nos puede funcionar bastante bien. Entonces creo que eso sería todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Aquí les dejaré un poco em, para que puedan verlo. Igual voy a subir esta imagen a mi Instagram para que lo puedan ir a visitar. Y entonces eso sería todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente video. En el siguiente video también va a ser algo parecido, solamente que ya vamos a ir directamente a lo que es una hoja de datos de una fuente ya completa para poder entender cómo es que funciona desde sus inicios y cada componente que va en proceso y que cada componente, cuál es su función que está generando en esa fuente y el por qué está puesto ahí. Entonces nos vemos en el siguiente video, denle me gusta, compartir y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.